Las trincheras sagradas de la Primera Guerra Mundial, milagros y revelaciones en el combate divino. El estruendo de las explosiones retumbaba en las frías trincheras, la tierra temblaba como si el mismo infierno se hubiera desatado. En medio de este caos, un joven soldado hispano llamado Miguel aferraba con fuerza un rosario desgastado entre sus manos. Las cuentas suaves, talladas con amor por su abuela y bendecidas por su madre, le recordaban los tiempos de paz en San Juan de los Ángeles, México. Él era el primer soldado de su familia, y el peso de las oraciones de su madre y de todo su pueblo lo acompañaba en cada batalla. Mientras el silencio angustioso de la muerte lo rodeaba, la fe de Miguel se alzaba como un escudo. Su alma, aunque atrapada entre el miedo y la desesperanza, buscaba luz en cada rincón oscuro. Esa noche, al refugiarse de la lluvia de balas, Miguel sintió la calidez del rosario acariciar sus dedos. En ese objeto sagrado había un eco de las plegarias de su madre, y comenzar a rezar se convirtió en su refugio. Por favor, Dios, protege a mis compañeros, dales fuerza. Las palabras brotaban de su boca como un canto de esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las balas silbaban como serpientes venenosas, y los gritos de terror de sus compañeros se convertían en un lamento colectivo. Con cada explosión, la incredulidad se apoderaba de ellos. Miguel, luchando con el pánico que amenazaba con tragárselo, cerró los ojos y dejó que su corazón hablara. En ese instante, una luz deslumbrante lo envolvió y, ante él, apareció una figura celestial. Era un ángel, radiante y majestuoso, con alas que centelleaban como estrellas en la noche. Miguel sintió una paz inexplicable, como si un manto divino lo envolviera. Tu fe es tu fuerza, Miguel, resonó la voz del ángel, sus palabras flotaban en el aire como un suave susurro. Los soldados, aturdidos, empezaron a levantarse, mirando alrededor con un nuevo brillo en los ojos. Desde aquel encuentro, la atmósfera en la trinchera cambió, las miradas se llenaron de esperanza. Los heridos encontraron alientos de vida en las oraciones del joven soldado, como si la luz del cielo hubiera descendido para sanarlos, pero en el fondo del corazón de Miguel, la duda se apoderaba de él. ¿Era real aquel milagro, o solo un producto de su mente buscando consuelo? Cada batalla lo llevaba más cerca de la respuesta, mientras las cartas de su madre llegaban llenas de súplicas y bendiciones. Él, un simple niño del pueblo, enfrentaba una guerra que desdibujaba la línea entre la vida y la muerte, y el eco de su fe resonaba en cada trinchera. A medida que se preparaban para la siguiente batalla, Miguel miró al horizonte, sabiendo que la verdadera prueba estaba por llegar. Mientras el silencio de la noche lo envolvía nuevamente, un fuego interior se encendió en su pecho, un fuego que prometía cambiar no solo su destino, sino también el de sus camaradas. La pregunta se alzaba en su corazón: ¿está Dios verdaderamente con ellos? La respuesta pendía en el aire, como un milagro esperando ser revelado. La mañana llegó con una niebla densa que abrazaba las trincheras, casi como si la tierra misma quisiera ocultar el horror de la guerra. Miguel se despertó sobresaltado, con la visión del ángel aún fresca en su mente. Sabía que aquel encuentro no había sido solo un sueño. La luz y la paz que había sentido seguían ardiendo en su corazón, y comprendió que su miedo debía ceder ante la fe. Mientras los soldados empezaban a prepararse para el combate, Miguel se acercó a sus compañeros. Hoy, si Dios quiere, lucharemos juntos y venceremos, dijo con voz firme, tratando de transmitir la confianza que había despertado en su interior. Algunos sonrieron, otros, con rostro desencajado, murmuraron palabras de duda. La guerra había robado la esperanza de muchos, y las cicatrices de vidas perdidas eran un recordatorio constante de la crueldad del mundo. Sin embargo, Miguel decidió que no dejaría que la desesperanza se apoderara de ellos. Con el rosario aún en sus manos, se arrodilló y comenzó a rezar en voz alta, su voz resonando como un eco de fe en medio de la destrucción. Señor, hoy te pido que nos des fuerza, que protejas a cada uno de mis amigos. Las palabras fluían con el fervor de un corazón agradecido, sintiendo que incluso en lo más oscuro, la luz de Dios podía brillar. Sus compañeros, algunos escépticos al principio, pronto lo rodearon,
llevando sus manos al pecho y cerrando los ojos, dejando que la oración se elevara hacia el cielo como una fragancia dulce. Cuando terminaron, algo había cambiado. Las expresiones de sus rostros eran distintas, había un brillo renovado en sus ojos. Miguel los miró, sintiendo que cada uno de ellos se había convertido en un portador de esperanza. La guerra que antes parecía un monstruo imparable ahora se tornaba en un enemigo que no podría quebrantar su espíritu. El estruendo de los cañones y el aullido de las balas se hicieron presentes una vez más, y los hombres se pusieron en marcha. Pero esta vez un cambio en el aire se sentía palpable. La trinchera, que antes mostraba miedo, ahora ardía con una fuerza silenciosa. Las oraciones de Miguel eran una armorada que los envolvía, infundiéndoles valor. La batalla fue intensa. Miguel luchaba con el anhelo de proteger no solo su vida, sino también la de sus compañeros. En los momentos más críticos, cuando el suelo temblaba bajo sus pies y las bombas caían a su alrededor, recordaba la luz del ángel. Cerrando los ojos, sentía que esa luz aún lo guiaba. Él levantaba el rosario, como si supiera que cada cuenta contenía una oración no solo para él, sino para todos a su alrededor. Los gritos del combate se mezclaban con los clamores de fe. En un instante de caos, Miguel vio a un amigo caer, y un impulso incontrolable floreció en su ser. Corrió hacia él, su corazón lleno de una energía divina. De repente, todo parecía detenerse, el tiempo se congeló. Miguel recordó las palabras del ángel: tu fe es tu fuerza. Con ese pensamiento, comenzó a rezar en voz alta. Mientras sus manos tocaban el cuerpo inmóvil de su compañero, una luz similar a la que había visto antes empezó a brillar, llenando la trinchera de claridad. La batalla continuaba, pero en medio del ruido infernal, el eco de la oración de Miguel resonaba como un mantra poderoso. ¿Sería posible que su fe pudiera traer un milagro? A medida que la luz se expandía, la pregunta reverberaba en su interior. Miguel se aferró a su rosario con más fuerza, sintiendo cómo la divinidad respondía a su llamado en aquel momento de mayor necesidad. El destino les aguardaba, y las respuestas estaban a punto de florecer en medio de la tormenta. Lo que Miguel debía descubrir en ese instante decisivo resonaba en su corazón. ¿Estaba preparado para aceptar el verdadero poder de su fe? La respuesta aguardaba en la próxima batalla, donde el cielo y la tierra se encontrarían. El frío de la batalla seguía envolviendo a Miguel, pero la luz que había sentido brotar en aquel momento crucial continuaba ardiendo en su interior. La luz se había transformado en una llama, abrigando su corazón con una calidez que desafiaba el caos a su alrededor. Cuando la luz comenzó a disiparse, Miguel se dio cuenta de que su amigo, caído en la tierra polvorienta, respiraba de nuevo. Abrió los ojos, y aunque la confusión reinaba en su rostro, un destello de reconocimiento iluminó su mirada. Era como si el propio cielo se hubiera manifestado en ese instante, recordándoles a todos que la esperanza nunca se extingue. Te tengo, hermano. No te preocupes, aquí estoy. Gritó Miguel, sosteniendo a su amigo en brazos mientras una energía renovada traspasaba su ser. A su alrededor, los soldados empezaron a notar el cambio. La fe se desbordaba no solo en Miguel, sino en cada uno de ellos, como si un viento fresco hubiera soplado sobre sus almas rendidas. ¿Qué pasó? Como volvía, comenzó a preguntar su amigo, su voz temblorosa. Fue Dios, Él está con nosotros. Respondió Miguel, la ferviente convicción llenando cada palabra. En ese momento, las balas volaban, pero tenían una nueva razón para luchar. La batalla, que antes era solo un eco de muerte, ahora resonaba con la vibrante promesa de vida. Mientras la lucha continuaba, el grupo de hombres comenzó a unirse no solo en la acción sino en el espíritu. Con cada soldado que caía, brotaba otra oración. Miguel se convirtió en el faro de esperanza, guiándolos a unir sus voces en alabanzas y súplicas. Despertad, compañeros. No estamos solos. Dios nos acompaña. Exclamó, su fe era contagiosa. Con cada palabra, crecía la energía en la trinchera. Las balas parecían cada vez menos aterradoras, y el destino que una vez se había dejado arrastrar por la desesperanza parecía brillar con nuevas posibilidades. Era un cuadro surrealista de fe en medio de la muerte. Algunos soldados comenzaron a compartir historias de sus seres queridos, otros recordaron momentos de luz en sus vidas antes de que la guerra los atrapara. La camaradería renacía y Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad en su pecho, comprendía que estaban en el medio de algo más grande que ellos mismos. Era un mensaje claro: las luchas de esta vida no tendrían la última palabra. Los soldados luchaban, pero el aire estaba cargado de oración y hermandad.
la energía vibrante elevaba el espíritu de aquellos hombres, el eco de sus historias resonaba en la batalla, como una sinfonía de esperanza que desafiaba los gritos del horror en medio de las explosiones. Miguel levantó otra vez su rosario al cielo, no solo como un símbolo de oración, sino como un destello de confianza. Señor, sálvanos, gritó, te necesitamos. Tu luz es nuestra salvación. A sus espaldas, un grupo de soldados lo rodeó, los rostros mostraban determinación y fe renovada. La luz que había sentido inicialmente comenzó a brillar de nuevo, extendiéndose más allá de su ser. Podía sentirlo, la presencia de algo divino que surcaba el campo de batalla, pero, mientras luchaban, el cielo comenzó a oscurecerse de una manera inesperada. Un trueno lejano resonó, y las nubes se arremolinaron como presagiando un cambio. La atmósfera se tornó inquietante y una pregunta inquietante fluyó en el aire. ¿Qué significaría esta nueva manifestación? ¿Estaba Dios preparándolos para algo más grande, algo más difícil? El tiempo pareció detenerse en ese instante, y el murmullo colectivo de los soldados se desvaneció ante la inminente respuesta divina. Las miradas se entrelazaron y un sentimiento de anticipación impregnó el ambiente. Mientras tanto, Miguel comenzó a entender, de una manera profunda y palpable, que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Estará listo para enfrentar lo que el cielo le tenía preparado? La respuesta se encontraba entre el eco de las explosiones y la promesa de la luz. La atmósfera pesada no tardó en romperse por el estruendo de una explosión cercana, pero el eco de la fe en los corazones de los soldados resonaba más fuerte que cualquier detonación. Miguel sintió como el miedo se desvanecía, reemplazado por una valentía que emanaba de lo más profundo de su ser. Era un experto en el arte de la guerra, pero la verdadera contienda se libraba en la fe. Con cada balazo, cada grito, cada caída, las palabras de Miguel eran como puentes que unían su espíritu al de sus compañeros. No temáis. Dios está con nosotros en esta batalla. Proclamó con fervor, sintiendo el poder de su mensaje invadir la trinchera. Las miradas que una vez reflejaron la desesperación ahora brillaban con determinación. En medio del caos, sintieron la paz del Creador rodearlos, como un manto protector. El cielo, que antes se había oscurecido, ahora parecía cobrar vida. Las nubes amenazantes se movían en patrones que casi parecían danzar, y Miguel comprendió que había un propósito divino en todo esto. Hermano, mantén tu fe, le dijo a su amigo, quien aún temblaba por lo que había vivido. Las pruebas son solo un paso hacia la gloria. Con una fortaleza sobrenatural, Miguel se armó de un nuevo valor y comenzó a avanzar con sus hombres hacia la línea del frente. Sus pasos resonaban firmes, elevados por la esperanza que florecía en sus corazones. Mientras se acercaban, los ecos de oraciones fervientes se alzaban como un viento poderoso que despejaba la niebla del miedo. Un rayo de luz perforó el oscuro cielo, iluminando el campo de batalla en un resplandor dorado. Fue un momento palpable, un susurro divino en medio del estruendo. Los soldados alzaron la vista, y algunos cayeron de rodillas. Era un recordatorio que la guerra no era solo un enfrentamiento entre hombres, sino un campo de pruebas para el alma. ¿Lo ven? Él está aquí, exclamó Miguel, su voz resonando con la autoridad de un profeta. Dios no nos ha abandonado. Nos está mostrando el camino por donde pisar. En medio de las pérdidas, la luz advertía de esperanzas renacientes. Los soldados, una vez más, unieron sus voces en cánticos, creando una sinfonía de fe que desafiaba la oscuridad. A medida que se acercaban al enemigo, el aire se llenó de una energía explosiva. De repente, un gran estruendo surgió, y Miguel, tras un instante de confusión, se dio cuenta de que no era solo el sonido de las balas. Era el retumbar de lo celestial, como si las puertas del cielo se abrieran para derramar bendiciones sobre ellos. Él va adelante de nosotros, gritó Miguel. La victoria es nuestra en su nombre. Mientras avanzaban, una fuerza indescriptible embargó a cada hombre, alentando a superar sus límites. Juntos, como una legión de luz, se lanzaron hacia el corazón de la batalla y allí, en medio de la refriega, algo increíble sucedió. Miguel vio una sombra oscura que se retiraba, como un adversario doblegado ante una fe inquebrantable. Era como si el mismo Creador estuviera liberando a sus hijos de la opresión del miedo. El aire se tornaba más liviano, la batalla más un juego de estrategia que de vida o muerte, pero, en el fondo de su ser, una inquietud crecía. La victoria parecía a su alcance, y aún así, sentía que había más por venir. ¿Qué plan tenía Dios para ellos en este campo?
La promesa de la luz ya no solo se manifestaba en el cielo, comenzaba a escucharlo en los latidos de su corazón. ¿Era la guerra un medio de transformación, una pantalla donde se dibujaba el plan divino? ¿Y qué pasaría después de que alcanzaran la victoria que Dios les prometía? Las preguntas ardían en su mente, incesantes y voraces como las llamas de su fe. Con una determinación renovada, Miguel se lanzó al frente, aún guiado por una luz que ni la oscuridad más profunda podría extinguir. ¿Estaba preparado para todo lo que vendría en la siguiente etapa de su viaje? El eco de su propia pregunta reverberaba en su alma, y la batalla apenas comenzaba. El estruendo de la batalla apenas se apagaba cuando Miguel se encontró en un espacio que parecía suspendido en el tiempo. El polvo de la guerra se asentaba lentamente a su alrededor, creando una atmósfera surrealista. Sus compañeros, todos ellos hombres de fe y valentía, continuaban avanzando en formación, guiados por un ímpetu que superaba el miedo y el dolor. De repente, una voz resonó entre ellos. Era el soldado Javier, con su armadura desgastada y ojos llenos de asombro. ¿Vieron eso? Una luz que nos guió. Sus palabras eran como un eco de la misma convicción que había habitado en Miguel. La fe era contagiosa, se expandía entre ellos como un fuego avivando las brasas de su esperanza. La atmósfera sagrada estaba palpablemente cargada. Miguel sintió que cada latido de su corazón resonaba con el propósito de Dios. Alzando su mano, buscó la atención de sus hombres, y cuando los miró, vio no solo rostros cansados y marcados por el sufrimiento, sino también miradas decididas que estaban listas para enfrentar el próximo desafío. Hermanos, aquí estamos. No somos solo soldados, somos guerreros de la fe. Las palabras salieron de su boca como un clamor de invocación. En ese mismo instante, una ráfaga de viento suave atravesó la trinchera, trayendo consigo un susurro. Era como si el mismo Dios hablara a través de aquellos vientos, asegurándoles que no estaban solos en esta batalla. Un destello fugaz iluminó la tierra herida mientras los hombres comenzaban a cantarle al Creador, un canto que surgía de las profundidades de sus almas. La melodía colmaba el aire con una fuerza en igual medida poderosa y dulce. ¡Aleluya! El vive resonó por el campo de batalla, transformando las balas en notas de alabanza y el dolor en libertad. Miguel avanzó hacia el frente, no con espada en mano sino con fe en su corazón. A medida que lo hacía, notó que las sombras se retiraban. Con cada paso, era como si una capa oscura de desesperación se ahuyentara, dejando paso a la luz del reino celestial. Los hombres lo seguían, empoderados por la fe, marchaban hacia el enemigo no solo con valentía, sino con la certeza de que habían sido elegidos para un propósito más grande. Al cruzar los límites de la trinchera, Miguel se topó con la mirada de un enemigo, un soldado con un aspecto tan agotado como el de sus propios hombres. En lugar de disparar, lo que Miguel sintió fue compasión. Si solo supieras que estamos aquí por algo más grande que la guerra, pensó, reconociendo que cada guerrero estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento y esperanza. Fue entonces cuando una revelación arrasó su mente, como un torrente de claridad. No solo estaban luchando por su país, ni siquiera por sus vidas, sino por un mundo en el que la luz pudiera brillar. La batalla no era solo física, era espiritual, un llamado a la transformación del alma. En ese momento, la visión de la luz se hizo aún más brillante. La atmósfera cambió de nuevo, y una risa suave, como la de un niño, pareció llenar el lugar. Dios estaba ahí, entre ellos, en los gritos, en las risas y en los lamentos. Miguel sintió que un despertar cósmico sucedía en su interior. «Es hora de luchar», gritó Miguel, y sus ojos brillaron con un fuego nuevo. Sus hombres, sintiendo la misma chispa divina, se lanzaron hacia adelante, confiando en que cada paso era guiado por el cielo. Pero, mientras se preparaban para lo que vendría, otra pregunta apareció en la mente de Miguel. ¿Era posible que el desenlace de esta guerra dictara no solo su destino, sino el del mundo entero? La fe estaba en el aire, pero el camino hacia la victoria aún estaba incierto. ¿Qué nuevas revelaciones les aguardaban al otro lado de esta contienda? La verdad parecía estar al alcance, justo en el umbral de la batalla. Miguel avanzó decidido, el clamor de los hombres resonando a su alrededor como un coro de ángeles. Cada uno de sus pasos retumbaba en su corazón, una señal de que no estaban solos. La atmósfera vibraba, unificada en el amor y la determinación que compartían. Ahora más que soldados, eran guerreros espirituales, un cuerpo en movimiento, bajo el mando de algo mucho más alto. A su alrededor, la batalla seguía su curso, el estruendo interrumpido por el canto que se elevaba entre las sombras. Era un canto de victoria, pero también de súplica.
Miguel comprendió que no solo luchaban contra un enemigo visible, sino contra una oscuridad que intentaba engullir la luz que habían encontrado. Era en ese momento que su mente se llenó de nuevas preguntas. ¿Cómo podían ellos, simples hombres, ser instrumentos de la voluntad divina en este vasto conflicto? Un resplandor emergió de la distancia. Era un destello cegador, una luz que incluso la guerra parecía temer. Miguel, junto a sus hombres, no retrocedió. Al contrario, se sintieron atraídos hacia ella, como flores buscando la luz del sol. Algo profundo dentro de él le decía que esa luz era la respuesta, el faro que guiaba sus corazones. «Miren», gritó Javier, su voz elevándose por encima del estruendo, ¿no lo ven? «Es un ángel, un mensajero del cielo». Miguel alzó la vista. Más allá del horizonte, la figura etérea de un ser radiante aparecía, envolviendo todo en un manto de paz. Era como si el mismo cielo hubiera abierto una ventanita para revelar un propósito celestial. «Está aquí para nosotros», pensó Miguel, sintiendo que esa luz dispersaba toda sombra de duda y miedo en su interior. Sin pensarlo, tomó la mano de Javier. «Hermanos, vamos hacia la luz. Confíen». La voz de Miguel sonó como un eco de la verdad que vivían, mientras la multitud de guerreros comenzaba a avanzar, cada paso llenándose de fe. En su trayecto, muchas miradas se unieron, algunos soldados con dudas en sus corazones, pero lo que Miguel podía ver era la fe creciendo como un fuego en sus almas. A medida que se acercaban, la luz creció en intensidad. Las heridas de los soldados comenzaban a cerrarse mágicamente, el dolor y el sufrimiento se disipaban. Las lanzas y las balas parecían perder su significado, muy pequeños ante la majestuosidad de la presencia divina. Miguel sintió un renovado vigor en su corazón. Era como si fuerzas celestiales lo respaldaran. «Estamos aquí en el nombre del Señor», clamó, sintiendo que los acompañaba una legión entera del cielo. En aquel instante, la luz se dividió en múltiples rayos, cada uno aterrizando en un soldado diferente, sanando heridas del cuerpo y el alma. Lágrimas de alegría brotaron de algunos ojos mientras se miraban entre ellos. Miguel pudo ver su transformación. Ya no eran hombres a la deriva, sino hijos de un rey, empoderados por la gracia. «Miren», susurró un soldado con voz temblorosa, «podemos vencer porque Él está con nosotros». Las palabras se difundieron, como ecos de esperanza. La batalla se transformó, cada disparo resonando ya no como un grito de muerte, sino como un clamor de fe, una declaración de victoria. Pero, de pronto, la luz empezó a fluir hacia atrás, como si se desvaneciera. Miguel sintió que algo se interponía, un vacío que amenazaba con devorar la luz que habían encontrado. La pregunta estaba ahí, palpitante en su pecho: ¿podrían mantener la luz en sus corazones incluso en la oscuridad? Mientras la trinchera se llenaba de incertidumbre, Miguel sabía que la verdadera batalla comenzaba en su interior. La fe era su arma más poderosa, pero ¿tendrían la fortaleza de preservar esa luz en los días que vendrían? Las sombras parecían acercarse nuevamente, la lucha aún no había terminado. ¿Podrían esos hombres de fe resistir la tentación de la desesperanza y mantenerse firmes en el camino de la luz? La respuesta estaba por venir, en el eco de sus corazones, como un susurro de esperanza esperando ser descubierto. Miguel respiró hondo, sintiendo la presión del momento que se avecinaba. La luz que había sentido tan cerca ahora parecía retroceder, como si la misma esperanza estuviera siendo puesta a prueba. En la trinchera, el murmullo crecía, unos hombres oraban, otros se aferraban a sus armas, pero todos compartían la misma inquietud. Entre ellos, un silencio tenso se había instalado, un diálogo interno que todos enfrentaban. «¿Y si no somos lo suficientemente fuertes?», murmuró un joven soldado, sus ojos buscando la mirada de Miguel. «¿Y si la luz se apaga y nosotros quedamos en la oscuridad?». Miguel sintió que esas palabras resonaban en su propio ser. ¿Qué pasaría si los desánimos inundaran sus corazones? La lucha era real, y el enemigo acechaba, disfrazado de miedo y dudas. Pero, al mismo tiempo, recordó la experiencia vivida, las sanaciones y la transformación que habían presenciado. «No podemos permitir que la sombra nos consuma», afirmó con fuerza. «Escuchen», comenzó Miguel, su voz clara como un río que fluye. «No somos solo hombres llevando armas. Somos instrumentos de su paz. Cuando avanzábamos hacia la luz, encontramos sanación. Esa luz no es solo un destello, es el amor de Dios obrando entre nosotros. Las sombras pueden acercarse, pero jamás tendrán poder sobre la fe que llevamos en nuestros corazones.
Sus palabras se deslizaron entre los hombres, despertando en algunos la llama de la esperanza. El joven soldado que había hablado miró a su alrededor y poco a poco, otros comenzaron a asentir, sintiendo que la fe era como una chispa, capaz de encender el fuego del coraje. Sí. Él está con nosotros, exclamó un viejo soldado que había visto más batallas de las que podía contar. Su voz, fuerte y profunda, resonó como un tambor en el pecho de cada uno. Era un recordatorio de que la lucha no era solo física. Se trataba de enfrentar la oscuridad con luz, con amor, con fe. Al escuchar la determinación creciente entre sus companions, Miguel se sintió electrificado. Levantó su mano, y todos hicieron lo mismo, formando un círculo. Oremos, gritó con la intensidad de un líder. Las voces comenzaron a elevarse en una breve oración, un canto que se tornaba cada vez más fuerte. De repente, la luz, aunque distante, parecía parpadear en respuesta a su clamor. Mientras la congregación oraba, Miguel cerró los ojos y buscó la conexión con lo divino. En su corazón sentía el peso de la promesa, la presencia de Dios que nunca se aleja. Era un pacto eterno, una promesa que atravesaba el tiempo y la situación. Al abrir los ojos, encontró miradas iluminadas, corazones que parecían arder con un nuevo propósito. Estamos aquí para luchar, pero no solos. Él nunca nos deja, afirmó Miguel, sintiendo la fuerza de aquellos hombres proyectarse hacia adelante. No dejaremos que el miedo nos divida. Esa luz que encontramos no es solo una promesa, es nuestra guía. Avancemos juntos. Con un renovado grito de unidad, los hombres comenzaron a crear un nuevo coro de fe, uno que resonaba con fuerza y convicción. Era un canto invencible, un eco de su resistencia. A medida que la luz del cielo se fragmentaba en tonos vibrantes, Miguel sintió que un nuevo impulso llegaba a ellos. Sin embargo, el eco de la oscuridad no se había disipado del todo. A medida que los guerreros avanzaban, sintieron una nueva presión, como si el mismo aire se volvía denso y pesado. Miguel sabía que la verdadera batalla no era solo en sus manos, era también en sus corazones, y la prueba estaba por llegar. ¿Qué sombras acechaban en el horizonte? La lucha estaba lejos de terminar. Esa luz, aunque brillante, parecía esconder secretos. ¿Lograrían encontrar la fortaleza necesaria para soportar el embate? ¿O las dudas de su propia fe les detendrían en el último momento? El futuro era incierto, pero en sus corazones, la esperanza latía apasionadamente. Miguel sabía que la batalla ahora se trasladaba al espíritu y, en él, todo podía cambiar. ¿Estaban preparados para enfrentar cualquier oscuridad que se interpusiera en su camino? La respuesta, quizás, llegaría en el siguiente paso. La tensión crecía en el aire, mientras el grupo de hombres se preparaba para lo que estaba por venir. Miguel miraba a sus compañeros, viendo el sudor en sus frentes y la determinación en sus ojos. Por un momento, el mundo exterior se desvaneció y todo lo que quedó fue el sonido de sus corazones latiendo al ritmo de su fe. Vamos a avanzar, dijo Miguel, rompiendo el silencio. No somos solo guerreros, somos portadores de luz. Y hoy, esa luz necesita brillar más que nunca. Sus palabras resonaron con fuerza, provocando un asentimiento colectivo. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban unidos por un vínculo más fuerte que la simple camaradería, la convicción de que la fe podría mover montañas. Mientras se preparaban, una brisa suave sopló en sus rostros, como si un aliento divino los acompañara. Algunos se miraron con asombro, sintiendo que, más allá del calabozo de la guerra, había algo más grande en juego. Y entonces, cuando dieron el primer paso hacia adelante, lo que parecía un suelo firme, pronto se transformó en un camino incierto. Al avanzar, la oscuridad comenzó a tejérseles alrededor, una sombra que parecía tomar forma a su alrededor. Miguel sentía que su piel se erizaba, no solo por el frío del ambiente, sino por la presencia de un enemigo palpable, el temor que acechaba. Pero dentro de él, la fe ardía como un fuego vivo. Caminamos en su luz, gritó Miguel, y el eco de su proclamación reverberó en la trinchera, resonando como un tambor de guerra. Las palabras se convirtieron en una invocación poderosa, un mantra que barría las dudas. Era un recordatorio de la promesa divino. La luz brillaba, aunque a veces tenue, y con cada paso que daban, se volvía más intensa. De repentina, un sonido ensordecedor, como el rugido de un trueno, reverberó por el campo. Miguel sintió que el aire se llenaba de una energía extraña, como si los cielos mismos respondieran a su llamado. Miró a su alrededor,
y cada rostro reflejaba temor y ánimo, todo en una mezcla de emociones encarnadas en el fragor de la batalla. En medio del caos, se encontró con el joven soldado que había expresado sus dudas antes. Sus ojos, llenos de miedo, ahora mostraban una luz inquebrantable. Yo creo, hermano. Juntos, podemos enfrentar cualquier sombra, le dijo, y Miguel sintió un latido cálido en su pecho, una conexión que superaba la palabra. Cuando llegaron a un claro, la luz pareció romper a través de la oscuridad, iluminando el campo que se extendía ante ellos. Era como si Dios mismo hubiera decidido mostrarles el camino. El espectáculo era deslumbrante, y, de repente, la incertidumbre se disolvió. Miguel sintió una paz, un reconocimiento profundo de que estaban en el camino correcto, pero, en su interior, una voz suave susurraba: ¿estás listo para el verdadero desafío? Miguel cerró los ojos, sintiendo sus latidos como un tambor sagrado. Sabía que había más en juego que solo ellos. La luz podría desvanecerse en cualquier momento si no permanecían firmes. Mientras el grupo continuaba, un grito desgarrador resonó desde lo profundo de la trinchera. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Los enemigos se acercan», clamó otro soldado. En ese instante, la luz que les había guiado parecía titilante, como una estrella a punto de extinguirse. «No. Nuestra fe es más fuerte que cualquier batalla», Miguel casi gritó. Pero la duda había comenzado a levantar su cabeza. En medio de la atmósfera tensa, se preguntaba si realmente estaban listos para enfrentarse a lo que se avecinaba. Las sombras se acercaban. La luz poco a poco comenzó a ceder. ¿Cómo podrían resistir, cuando la incertidumbre empezaba a florecer nuevamente en sus corazones? La batalla se intensificaba, su confianza se ponía a prueba. Miguel, con la mirada fija hacia adelante, sintió que una chispa divina estaba a punto de manifestarse. ¿Se atreverán a creer cuando todo parezca perdido?, se preguntó. La lucha espiritual apenas comenzaba, y el desenlace aún estaba por venir. Sin embargo, en su corazón sabía que, pase lo que pase, la victoria podía ser más grande de lo que esperaban. Mientras se preparaban para lo inevitable, el verdadero milagro, tal vez, no estaba en ganar o perder, sino en lo que cada uno de ellos aprendería en el camino. ¿Qué revelaciones los aguardaban en la oscuridad? ¿Y qué poder oculto se manifestaría en los momentos de mayor vacío? La respuesta se acercaba a pasos agigantados. La oscuridad se cerraba sobre ellos como un manto pesado, pero Miguel no podía permitir que el miedo dictara sus pasos. La fe era su espada, y la esperanza, su escudo. Con el corazón acelerado, se volvió hacia sus compañeros, cuyas caras eran un reflejo de la ansiedad y el valor. «Escuchadme», dijo en un tono firme, «no estamos solos. Cada uno de nosotros ha sido llamado a este momento. Si creen tanto como yo, si sostienen esta luz en sus corazones, nada podrá derribarnos». Sus palabras surgían con la claridad de un río que fluye, llevándolos a una verdad más grande. Los hombres comenzaron a murmurar, repitiendo sus palabras, como si invocaran una fuerza palpable. «La luz nos guía», juntos en la fe repetían, transformando el aliento en un canto de unidad. Era como si el cielo se abriera, y en la distancia, un rayo de luz dorada se proyectara sobre ellos, acentuando el camino que iban a tomar, pero el sonido de cascos resonaba en el suelo, crujidos de sombras acercándose. Miguel podía sentir la tensión en el aire, como una cuerda tirante a punto de romperse. Sin embargo, unas palabras de un viejo libro que siempre había sostenido en su corazón resonaban en su mente: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». La promesa de la protección divina infundía en su ser una valentía inesperada. «Nosotros somos la luz del mundo», gritó, su voz elevándose sobre el retumbar de las sombras. En ese instante, vio un chispa de reconocimiento en los ojos de sus hombres. Y en un acto de valentía, comenzaron a aunar sus voces, formando un coro devoto que competía con el estruendo de la guerra. Las sombras se acercaban y la tempestad arremetía, pero la fe de cada soldado creaba un escudo. Miguel, sintiendo cómo la energía de la comunidad lo envolvía, se dio cuenta de que estaban formando algo mucho más grandioso que una simple resistencia. Estaban construyendo un movimiento de fe, un llamada a lo sagrado, una coalición de luz en medio de la oscuridad. Con una determinación renovada, avanzaron hacia la línea de batalla. Y en cada paso, la percepción del miedo comenzaba a disiparse. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de chocar con la oscuridad, un destello brilló en sus corazones. «Nunca nos dejarás», susurró Miguel. Y, en un instante,
el cielo pareció abrirse, mostrando una fractura de luz celestial que los iluminó. Cuando la luz ofuscó la oscuridad, Miguel se dio cuenta de que sus enemigos también se habían detenido, ellos eran cautivados por el arrebatador resplandor y, frustradamente, retrocedían. Un milagro estaba sucediendo. La fe reunida se transformaba en un escudo entre ellos y el temor que antes parecía inquebrantable. A medida que la luz crecía, Miguel sintió un fuerte impulso en su pecho, una revelación de que la verdadera batalla no solo se libraba afuera, sino dentro de cada uno de ellos. ¿Qué sombras se escondían en el interior? ¿Cuántas batallas se libraban en silencio? La luz había mostrado un camino a seguir, pero también revelaba cada sombra oscura que necesitaba ser enfrentada. «Miren hacia el cielo», exclamó. «Miren lo que somos capaces de hacer juntos». La celebración de su fe resonaba, cada grito imbuido de poder y propósito, pero, aún podía sentir cómo lo desconocido acechaba, la verdadera prueba aún no había llegado. Los rostros de sus fieles estaban iluminados por la esperanza, pero también por la incertidumbre. ¿Cuánto durarían en pie contra esta oscuridad? La voz que lo había guiado al principio susurró nuevamente en su interior: ¿estás preparado para aceptar la verdad de la lucha? La batalla se intensificaba, y en su corazón sabía que debía seguir, no solo como un guerrero, sino como un mensajero de la luz. Las verdaderas revelaciones estaban cada vez más cerca, y la próxima estampida no sería solo una cruzada contra la oscuridad exterior, sino un viaje hacia lo más profundo de su propia fe. ¿Qué otros misterios y milagros esperaban en este camino? ¿Hasta dónde los llevaría la luz en esta batalla interna? La respuesta estaba al borde de lo desconocido. La batalla continuaba, la intensidad del conflicto era abrumadora. Miguel sabía que estaban al borde de algo trascendental, pero las sombras aún acechaban, listos para apagar la luz que habían encendido. Las voces de sus hombres resonaban, creando un canto de esperanza, pero en el fondo de su ser, la pregunta persistía: ¿podrían mantener su fe ante la adversidad que se venía? Miguel se aferró al rosario que llevaba en su mano, sintiendo las suaves cuentas como un recordatorio de la fe heredada de su madre y de su abuela. «Hermanos», gritó, elevando su voz por encima de los gritos del combate. «Transformemos este miedo en fe. No estamos solos, Dios está aquí con nosotros». Cada palabra que salía de su boca parecía cobrar vida, reverberando en los corazones de sus compañeros. En ese instante, una ráfaga de viento sopló, un viento que trajo consigo el murmullo de voces celestiales. Los soldados sintieron que la energía del cielo descendía sobre ellos como una lluvia de bendiciones. Miguel vio cómo algunas de las sombras comenzaron a retroceder. «Él está con nosotros», exclamó Javier, mientras un brillo nuevo llenaba su mirada. La fe de Miguel se elevaba, y como un torrente, corría por las venas de cada hombre presente. La decisión de avanzar fue unánime. Armados no solo con armas, sino con el poder de la oración y el amor, comenzaron a caminar hacia la luz que comenzaba a abrirse frente a ellos, iluminando el campo de batalla en una brillantez dorada. Las sombras que antes parecían aterradoras ahora se difuminaban, como si fueran vapor ante el poder del sol. «Agradezcamos a nuestro Dios por su presencia, por su luz», dijo Miguel, y los soldados se unieron en un clamor de gratitud. Las oraciones se elevaban al cielo, convirtiéndose en un canto melodioso que ahogaba al sonido de la guerra. Pero el enemigo no se rendiría fácilmente. En un ataque de desesperación, una gran explosión resonó a su alrededor, lanzando escombros y polvo al aire. Miguel cayó al suelo, y en un instante, una sombra oscura se cernió sobre él, amenazándole con devorarlo. Pero en su interior, un fuego ardía, un fuego que había sido encendido por la fe. «No tengo miedo», murmuró, sintiendo la atmósfera vibrar con el eco de sus palabras. De repente, la imagen del ángel que había visto en las trincheras apareció de nuevo en su mente. «Tu fe es tu fuerza», resonó en su corazón. Miguel levantó la vista, y en la distancia, vio a sus compañeros de pie, firmes, uniendo sus manos alzadas hacia el cielo, creando un escudo de luz poderosa. Fue en ese momento cuando comprendió que el verdadero enemigo no eran los hombres en el campo, sino el miedo y la duda que intentaban separarlos. «Avancemos», gritó Miguel con todo su ser. «Que nuestra luz brille más allá de estas sombras. Con Dios a nuestro lado, la victoria es nuestra». Claramente sintió cómo sus palabras se transformaban en fuerza, llenando de valor a los hombres a su alrededor. A medida que avanzaban, las sombras se dispersaban, incapaces de resistir el fervor de su fe. Miguel vio cómo algunos de sus compañeros caían, y el instinto de protegerlos surgió en él.
Hermano, dijo a uno de ellos, no estáis solos. Dios está contigo, y nosotros también. Con cada palabra, el aire se tornaba más ligero, las heridas comenzaban a sanar, y sus murmullos se convertían en cánticos de victoria. Fue un milagro en marcha, un despliegue celestial que transformaba la batalla en un testimonio de fe. El campo de lucha se tornó un lugar de adoración. Como un solo cuerpo, comenzaron a cantar y a alabar, creando un lazo indestructible entre ellos. Cada nota, cada palabra, cada oración era como una flecha disparada hacia lo alto, reclamando la presencia divina entre ellos. ¡Aleluya! Clamaron. La guerra había sido una prueba, pero lo que vivieron era una manifestación de la gloria de Dios. Miguel sintió como las fuerzas del cielo se movían junto a ellos, una legión de luz que marchaba al compás de su fe. Justo cuando parecía que todo terminaría en la victoria, una sombra se cernió una vez más, esta vez más amenazante. Miguel, no sé si podemos continuar, decía un soldado con lágrimas en sus ojos. ¿Y si esto termina mal? La duda comenzó a crearse entre ellos. No, hermano, respondió Miguel con firmeza. Esto es solo el principio. Lo que enfrentamos hoy no es solo una batalla física. Estamos luchando por nuestra fe, por nuestra alma. Débiles en nosotros mismos, pero poderosos en Él. Recuerda, aun en nuestro peor momento, Él está con nosotros. El silencio lleno de tensiones se rompió por el clamor de los hombres, recordando que cada uno de ellos era un instrumento de luz. La batalla aún no había terminado, pero la esperanza brillaba más fuerte que nunca. La fe resplandecía en sus corazones, y la luz del amor divino los mantenía unidos frente a la oscuridad. Miguel, con la mirada fija en el horizonte, supo que la respuesta de Dios estaba cerca. Y aunque la lucha continuara, la victoria era irrefutable, la verdadera luz siempre vencería sobre la oscuridad. En ese momento, entre el fragor de la batalla y el brillo de la fe, Miguel comprendió que había algo más poderoso, el amor que unía a cada soldado en ese campo sagrado. Un amor que se manifestaría no solo en la victoria contra el enemigo, sino en cada corazón transformado. Y mientras avanzaban juntos, sintió que cada paso era un testimonio más de cómo la luz de Dios siempre ganaría. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el eco de sus voces resonó fuerte, una proclamación de fe que jamás se extinguiría. Era el principio, la esperanza renacía y la victoria ya estaba en sus corazones. En este viaje no solo lucharían por su vida, sino también por la de todos los que vendrían después de ellos, convirtiéndose en faros de luz en un mundo que necesitaba desesperadamente de fe. Este es el momento de vivir en plenitud la luz que hay en su corazón. La batalla espiritual apenas comenzó. ¿Te atreverás a ser parte de esta transformación? Ahora es tu turno de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo de la esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final que debe resonar en tu alma. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan presenciar esta manifestación divina. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Levanta tu voz y comparte esta luz.